Bueno, muy buenas noches para todos. Dentro de este curso de orientación mediúnica que la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza tiene para este 2020, en el día de hoy tenemos programada también esta charla, esta clase que tiene que ver con la pineal y su papel en la mediunidad. Entonces, en el transcurso de esta clase vamos a mirar cómo la pineal hace una interacción neurológica con algunas otras áreas del sistema nervioso central y, y que a partir de ahí, entonces, tiene un sustrato, es el sustrato biológico para todas las actividades mediúnicas. Miraremos desde Kardec hasta otros autores para ir comprendiendo el papel de esta pequeña glándula que está ubicada en todo el interior de la caja craneana, en la parte más central, como ustedes ven aquí en este pequeño imagen, donde iluminada se observa allí, pero que está básicamente en todo el centro de la cavidad craneana. Eso pues tiene también una función especial porque ahí se conecta uno de los centros neurofluídicos principal, que es el coronario, ¿no? Entonces, vamos a mirar, digamos, a través de este proceso que nos orientamos inicialmente con las enseñanzas del maestro Allan Kardec, quien en este libro de los médiuns, que ya para este año completa los 159 años de publicado, entonces él sienta las bases de toda la terminología, sienta las bases de todo el conocimiento sobre esta facultad. Antes de que naciera el espiritismo como doctrina espírita, a mediados del siglo XIX, no había una obra voluminosa que tratara exclusivamente de las personas sensitivas, que Kardec las acuñó con el nombre de médiums, y de la facultad en sí misma, que también Kardec la acuñó con la palabra mediunidad. Entonces, esta obra es una obra colosal realmente porque reúne una información muy valiosa para comprender tanto a los medios como a las facultades, ¿no? Y entonces, pues obviamente, este libro, Los medios, trata de la mediunidad, que es considerada una facultad que permite la comunicación entre los hombres y los espíritus, en la forma más sencilla que se puede expresar, ¿no? Y como ven ustedes ahí, fue Kardec el primero en estudiar la mediunidad con seriedad y método científico. ¿Por qué seriedad y método científico? La seriedad porque históricamente los mediums habían sido considerados de diferente circunstancia, algunos desde el punto de vista patológico fueron tratados, otros fueron considerados brujos, otros fueron considerados con alteraciones mentales, etcétera, etcétera. Y obviamente entonces Kardec aplica el método científico al estudio pormenorizado de las experiencias mediúnicas, y fue a través de ese proceso que él entra en interacción con el mundo espiritual y lo hace partiendo de la observación, como lo hace el método científico, repitiendo múltiples veces su mismo proceso para indagar a la espiritualidad con una serie de inquietudes que fueron conformando y organizando toda la información, no solamente del libro de los espíritus, sino de los demás libros de la codificación. En ese escudriñar profundo que él hizo a la espiritualidad mayor en este proceso de interacción a través de los medios. Entonces, él coloca muy precisamente dentro de la introducción del libro Los Medios, que a quien desee ocuparse seriamente de esta materia, es decir, de la materia de la mediunidad de los medios, le recomendamos que lea primero el libro Los Espíritus,
porque contiene principios fundamentales sin cuyo conocimiento tal vez sería difícil la comprensión de algunas partes de esta obra. Entonces, Kardec sabía que para entender el proceso mediúnico, para entender la interacción entre el mundo espiritual y el mundo físico, a través de los sensitivos, de los diferentes tipos de mediums, para comprender los diferentes tipos de facultades mediúnicas, tanto efectos físicos como efectos intelectuales, habría que hacer inmersión primero y apropiación de una serie de conceptos que fueron vertidos en el libro Los Espíritus. Entonces, por eso lo recomienda leer primero, y no solamente, obviamente, leerlo, sino también profundizarlo para comprender mejor el libro Los Medios. Hay personas que se allegan a las instituciones espíritas y como tienen algún grado de sensibilidad, quieren entrar directamente a absorber el conocimiento del libro Los Medios, y no es prudente ni procedente, porque deben primero abordar el contenido del libro de los espíritus antes de entrar al tema de la mediunidad. Entonces, por alguna razón, esta comunicabilidad con los espíritus es uno de los fundamentos que tenemos en la doctrina espírita, y nosotros, espíritas, simpatizantes, afines a esta doctrina espírita, al espiritismo, tenemos la responsabilidad profunda de prepararnos, de estudiar, de profundizar este tema, básicamente porque es el conocimiento que trata con seriedad el tema de la mediunidad y de los medios. Entonces, se considera la mediunidad como una facultad psíquica de todo ser humano. Obviamente, Kardec mismo dice que solamente se considera medium aquel que siente la influencia de los espíritus en una forma ostensible, porque todos podemos tener la sensibilidad, pero solamente aquellos que tienen esa facilidad ostensible, frecuente, entonces son considerados mediums realmente como tal, ¿no? También recordemos, ya hubo una clase en este punto, de el momento en que la mediunidad florece, ¿no? Se llama el momento de la eclosión mediúnica. Y pueden ser o mediunidades de prueba o mediunidades espontáneas o naturales, que ya son producto del proceso evolutivo del espíritu y que constituyen entonces un sexto sentido más que el ser tiene y que lo expresa cada vez que reencarna, ¿no? Para algunas personas, ocasionalmente, hay unas eclosiones mediúnicas que se dan por perturbaciones espirituales, y a veces el proceso ocurre para que la persona se acerque hacia un conocimiento, a una institución donde puede encontrar las respuestas a la problemática de orden sensitivo espiritual que experimenta o que expresa, y que una vez equilibrado ese proceso, nunca más vuelve a tener una interacción de orden espiritual. Entonces, para ellos, tal vez esta experiencia fenomenológica era solamente un proceso de llamado de atención para acercarse a un camino, a un sendero en el cual pudiera comprender las fenomenologías o la facultad que en ese momento afloró, pero que ya una vez cumplido el objetivo espiritual, entonces la persona se vuelve entonces ya un estudiante de la doctrina espírita, un conocedor, un simpatizante, para poder comprender mejor lo que ocurría en su interior biológico, fisiológico y espiritual, ¿no? Entonces nos dice Kardec en el libro Los Mediums, en este ítem 98, que las naturalezas impresionables, las personas cuyos nervios vibran al menor sentimiento, a la más pequeña sensación, que la influencia moral o física, interna o externa, sensibiliza, son sujetos muy aptos para ser excelentes médiums, para los efectos físicos de tangibilidad y de aportes. En efecto, su sistema nervioso, casi enteramente desprovisto de la envoltura refractaria que aísla este sistema en la mayor parte de los otros encarnados, les hace
propios, precisamente para la experiencia de este tipo de fenómenos. Entonces, ahí se está haciendo alusión al sistema nervioso. Y observamos, vemos cómo los mediums son seres mucho más sensibles, más impresionables desde el punto de vista de las neurosensaciones, y obviamente eso está dado por la forma como funciona en ellos el mismo tejido nervioso, los mismos órganos, digamos, los mismos circuitos neuronales que tiene y que son más sensibles a las vibraciones exteriores, a los campos espirituales, a los campos fluídicos, inclusive a los impulsos mentales de quienes están alrededor o a los impulsos emocionales, que todas estas constituyen fuerzas que afectan muchas veces a los medios, a los sensitivos. También dice porque el sistema nervioso de estos medios, fácilmente excitable, les permite, por medio de ciertas vibraciones, el proyectar alrededor de ellos su fluido animalizado con profusión. Entonces, así como son más sensibles para percibir, también son más sensibles para irradiar, para proyectar su campo de energía, y eso es lo que permite en el proceso del desarrollo de la facultad hacer esa interacción entre el campo perespiritual del medium y el campo perespiritual de los espíritus comunicantes. Entonces, esta, digamos así, persensibilidad del sistema nervioso para los sensitivos les permite entonces tener este tipo de experiencias mucho más fácilmente. ¿Qué es lo que, por eso en el proceso de educación me diga qué es lo que tenía que hacer un medium? Poder llegar a ese autocontrol de todos sus procesos emocionales, mentales, de sus contenidos que están no solamente en el consciente, sino en el subconsciente. Todo esto, digamos, para poder mantener un sistema nervioso un poco más equilibrado. Es cierto que en las experiencias se ve que los mediums, cuando no están totalmente bien controlados, tienen alteraciones, por ejemplo, en funciones orgánicas que dependen del sistema nervioso periférico, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, que controlan tanto frecuencia cardíaca como frecuencia respiratoria y otra serie de actividades fisiológicas en el organismo. Entonces, muchas veces las personas consultan por este tipo de sintomatologías diversas y corresponden a sensibilidades que están un poco alteradas y que obviamente con los manejos de equilibrio que se pueden dar dentro de una institución espírita pueden llegar a tener un equilibrio mayor dentro de su estructura integral como seres humanos, ¿no? Entonces nos dice Kardec también más adelante en el ítem 268 que el medium experimenta las sensaciones del estado en que se encuentra el espíritu que viene a él. Cuando el espíritu es feliz, está tranquilo, ligero, sosegado. Cuando es desgraciado, está agitado, febril, y esta agitación pasa naturalmente al sistema nervioso del medium. Entonces veremos más adelante con unas imágenes cómo es que esto se procesa, por qué estas sensaciones que capta el medium a través de su sensorio y a través de esa glándula con funciones transdimensionales como la pineal y que permite entonces distribuir la información a otras áreas neurológicas y entonces tener esta experiencia y esta experimentación dentro del cuerpo del medium y dentro de su psicosfera mental y emocional, ¿no? Entonces, miremos que nos cabe una pregunta aquí. ¿Qué pasa en el cerebro del medium cuando está en trance, ¿no? ¿Qué ocurre en el interior de sus circuitos neuronales? ¿Qué está ocurriendo en estas fracciones, en estos grupos
que existe en el cerebro y en diferentes partes del sistema nervioso central para que se integren armónicamente para producir, por ejemplo, un fenómeno de psicofonía, de psicografía, de psicopictografía, y que están indudablemente actuando diversas áreas sincronizadas por la acción de un espíritu, pero bajo el comando consciente o inconsciente de un medium en acción, ¿no? Entonces, esto es lo que podría estudiarse dentro del campo de la fisiología mediúnica, es decir, cómo funciona la mediunidad en interacción con los diferentes órganos del cuerpo físico. Para el medium, que es un ser muy, muy sensible, entonces esta interacción empieza desde los campos espirituales, desde su psiquismo, desde su espíritu, desde su alma, haciendo interacción en el plano vibratorio, energético, su cuerpo periespiritual, su cerebro periespiritual y esa interacción con los campos biológicos a través de ciertos puntos claves que son denominados espacios interdimensionales, como lo son los centros de fuerza, los centros neurofluídicos, que son vórtices interdimensionales y que pueden entonces canalizar las energías de un plano más etérico a un plano más biológico y tener una traducción de orden neuroquímico. Entonces, así ocurre principalmente en la glándula pineal, que está conectada con el coronario, con el centro de fuerza coronario, con el centro neurofluídico coronario, y así sucesivamente. Ya muchos de los presentes saben y conocen cómo son esas conexiones neurofisiológicas, neurofluídicas en diferentes niveles del cuerpo. Kardec, entonces, no solamente puso las bases de los conceptos de la mediunidad, de la clasificación de los medios, sino que otros autores, unos clásicos como Gabriel Delaney, escriben obras en relación a sus investigaciones sobre el tema de la mediunidad, y sobre todo André Luis, que estudia los mecanismos mismos de la mediunidad, y otros autores un poco más recientes, todavía aún encarnados, como el doctor Sergio Felipe Oliveira, que tiene una de las investigaciones más notables sobre el tema de la pineal en relación a la mediunidad, que veremos en un resumen, y el doctor Julio Pérez y otros más que han estudiado mediums a través de neuroimágenes también, ¿no? Escuchamos en una oportunidad al cardiólogo el doctor Servando Agramonte en un congreso médico espírita mundial presentando una información de una investigación que él hizo con mediums en trance, analizando varias variables de tipo fisiológico, encontrando diferencias en estado de vigilia y en estado de trance. Hoy día las asociaciones médico-espíritas están profundizando también estos temas desde el orden más científico, pero también vinculado al tema filosófico y al soporte moral, obviamente, en su triple aspecto. Entonces, la mediunidad siempre tiene interacciones neurológicas, siempre. No existe una mediunidad que no tenga una interacción neurológica porque, de hecho, es una facultad que permite el intercambio entre los planos espirituales y el plano físico. De tal forma que esa interacción se da a través de los sensitivos, y en los sensitivos se da a través del sistema nervioso central, principalmente desde la glándula pineal, que es el transductor biológico principal, y a través de él se distribuye a los demás centros de fuerza. Nos dice Kardec en el libro Los Medios, capítulo 20, que la facultad propiamente dicha depende del organismo. Entonces, en la época de Kardec, estamos hablando mediados del siglo XIX, obviamente la neurología estaba apenas en desarrollo, y aquel que fue llamado el padre de la neurología estaba apenas estructurando toda su teoría
neuronal que le daría después el premio Nobel a Ramón y Cajal. Y entonces, pues, después de las descripciones histológicas, etcétera, vinieron las tesis fisiológicas, es decir, cómo funciona. Y entonces, pues, obviamente, cuando Kardec afirma que la facultad es propiamente dicha, depende del organismo, se refería a esta parte, digamos, fundamental de los tejidos orgánicos, como son los tejidos neurológicos. Dice que la mediunidad es una cierta predisposición orgánica con la cual las personas se hallan investidas. Y esto es muy importante comprenderlo desde el concepto mismo, porque ahí vamos entendiendo que los mediums, como tienen una forma de funcionamiento especial en su sistema nervioso central y periférico, entonces eso viene con ellos desde lo genético, desde que ellos formaron todo su nuevo proceso en esta existencia en embrión fetal, y entonces esa formación de ese sistema nervioso central y periférico con las características que se dio desde esa época, ya tiene un sello, tiene una marca especial para el funcionamiento adecuado en esta calidad de sensitivo para esta existencia. Cuando son mediunidades de prueba, que son la mayoría, pero también cuando son para mediunidades naturales, que son el menor porcentaje. Entonces, se dice que la mediunidad es un fenómeno que se procesa a través del cerebro del medium. Y entonces veremos cómo esto ocurre fundamentalmente a través de la interacción de la glándula pineal, que tiene unas estructuras que funcionan directamente para captar estas ondas y poder transmitirlas a otras regiones cerebrales. Entonces, miremos solamente este primer renglón donde se dice que la glándula pineal como tal es la interacción de este centro coronario, este centro neurofluidico coronario, y está asociada precisamente a esa flor de los 1000 pétalos por la cantidad de rayos que tiene este centro de fuerza y que deja entrever la alta calidad vibratoria de esta estructura transdimensional como es el centro de fuerza coronario, que permite captar estas energías y transformarlas a otro nivel, en este caso a un nivel más biológico, orgánico y neuroquímico. Entonces, si nosotros hiciéramos un pequeño resumen de la pineal, podemos decir que es una glándula que, siendo tan pequeña, produce una sustancia que es conocida como la melatonina, que tiene una acción inhibitoria sobre las gónadas en una determinada etapa de la vida, pero que influye en el córtex, es decir, en la corteza cerebral, influye en otras áreas como el hipotálamo, influye sobre la hipófisis, que es la glándula maestra del sistema endocrino, y también sobre la glándula tiroides, suprarrenal, estimo, etcétera, sobre todo el eje, sobre todo ese eje hormonal, y a su vez es una glándula que la secreción de la melatonina es estimulada por la oscuridad y es inhibida por la luz. Entonces, está ayudando a controlar estos procesos también. Y se conoce que se calcifica con la edad, ¿no? Esto de cierta forma se ha interpretado que, como muchas situaciones o muchas áreas del cuerpo que sufren procesos de calcificación con la edad, entonces se asociaba o se asocia a un proceso de disminución en su función por la calcificación por la edad. Veremos un momento a qué se debe eso. Entonces, se dice entonces dentro de ya el conocimiento espírita que a los 14 años abre sus puertas para el archivo periespiritual, las tendencias, los impulsos, toda esa información
del alma, pasa, digamos, por estas vías, siendo ese traductor de todos estos contenidos, porque van a hacer y van a generar impactos sobre determinadas áreas motoras, emocionales, sensitivas del cerebro, que a su vez las traduce al cuerpo físico, ¿no? Entonces, interviene en lo que se llama la cronobiología, es decir, los procesos que se llevan en el cuerpo humano como a manera de un reloj, biológicamente hablando. Y funciona como un lente concentrador de las órdenes del periespíritu y el tálamo, que es un prisma distribuidor en el campo de orden emocional, ¿no? Entonces, he ahí que hay unas funciones ya más, digámoslo así, transdimensionales en este pequeño órgano, en esta pequeña glándula que es la pineal, ¿no? Y asociada a la parte de magnetismo, se dice que el eje magnético de la Tierra tiene una influencia sobre todos los sistemas orgánicos, pues la pineal tiene sensores magnéticos que nos conectan con los astros y que nos sintonizan con el tiempo del sistema solar, posicionándonos biofísicamente. Entonces, hay funciones, creemos que hay funciones, inclusive la pineal, que aún desconocemos en esos campos de la interpretación y del funcionamiento en relación a aspectos más distantes de nuestro plano Tierra, ¿no? Pero que ese sensor debe tener una percepción también un poco más allá de los límites de nuestro entendimiento, ¿no? El espíritu se manifiesta entonces en el cuerpo físico por el control de esa cuarta dimensión, organizando el sistema biológico, siendo la pineal la herramienta principal de tal control. Y no es por otras razones seguramente que el mismo sistema nervioso central es el primero que se desarrolla en el desarrollo embriofetal. Al principio es tan grande el cerebro, que es la mitad, el 50% de todo el cuerpo de un embrión. Entonces, de ahí refleja la importancia que esto tiene para la comprensión de estos procesos que se están dando y que están siendo comandados consciente o inconscientemente por el espíritu o por aquellos espíritus que trabajan en los procesos reencarnatorios, coayudando a estos procesos, estimulando, amparando vibratoriamente o estimulando estas áreas para el mejor desarrollo y la mejor interacción, porque dependiendo de esta interacción también está la expresión la organización del resto del organismo también. Entonces nos dice el doctor Sergio Felipe Oliveira que nuestra hipótesis de trabajo, la glándula pineal, es el órgano sensorial de la mediunidad, pues como un teléfono celular capta las ondas del espectro electromagnético que vienen de la dimensión espiritual, y el lóbulo frontal hace el juicio crítico del mensaje auxiliado por las demás áreas encefálicas. Entonces, miremos cómo este investigador del país hermano Brasil, espírita, director del Instituto de la Pineal, entonces, que ha estudiado y tiene esta hipótesis de trabajo, pues nos está dando una funcionalidad principal a la glándula pineal como un órgano sensorial de la mediunidad. Y sería el transductor transdimensional para todos los tipos de mediunidad, ¿no? Entonces, él tiene varias publicaciones, esta es una de ellas, Contribución al estudio científico de la relación espíritu-cuerpo. Es un médico que está pues, formado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, tiene maestría en ciencias, el director, digamos, de la Instituto de la Pineal, y hasta hace algún tiempo era responsable por la Cátedra de Medicina y Espiritualidad de una facultad, ¿no? Entonces,
Dice él, en mi tesis de máster en la USP, investigué los cristales de apatita y la pineal, dice él, mediante difracción de rayos X, TAC y resonancia nuclear magnética. Tuve oportunidad de observar en los cristales una microcirculación sanguínea que los mantiene metabólicamente activos y vivos. Pienso que son estructuras diamagnéticas que repelen ligeramente el campo magnético y eso hace que la onda camine en rebote de un cristal a otro, lo que hace de esa forma secuestrar las ondas electromagnéticas y por lo tanto de ahí pasan, digamos, a otras áreas ya del cerebro para poder entonces enviar la información que en esas ondas está contenida. Entonces, esta es como la tesis principal de su trabajo, digamos, ¿por qué? ¿Por qué es que la pineal funciona de esta forma? Y para eso entonces él hizo estudios de pineales para poder, digamos, profundizar. Dice él que podemos inferir que la pineal humana entonces presenta una estructura y función apropiada para captar ondas del espectro electromagnético y transformarlas en neuroquímica. Es como nos da esa explicación de ese funcionamiento y pues acompaña esos estudios de algunas imágenes. Esta es una imagen de una glándula pineal. Ustedes ven que se llama pineal porque tiene forma como de piña y entonces es del tamaño como de una pequeña almendra, pero una gran funcionalidad. Eh, Aquí la vemos en esta parte central, porque esta que está más blanquito son ya las calcificaciones y por eso puede observarse allí en la parte más central de este corte, la caja craneana y del cerebro, ¿no? Y aquí vemos un corte de la pineal y dentro de la pineal entonces vemos estas estructuras más blanquecinas que corresponden a las llamadas calcificaciones o cristales, que él ya describe más como cristales de apatita y que se puso a estudiar en detalle estos cristales. Estas son fotografías ya de más poder de penetración, y entonces estudiando esos cristales, él encuentra, hace cortes a esos cristales de la glándula pineal y dentro de los cristales se encuentra que está constituido de una serie de diferentes lamélulas, es decir, como una cebolla, ¿no? Que está capas y capas que, además de eso, él encuentra que tienen una circulación. Y ustedes aquí observan, digamos, estos vasos que indican que hay una actividad metabólica dentro de estas estructuras, también de las cristales de apatita que describe el doctor Sergio Felipe de Oliveira. Y ahí los vemos, los diferentes cristales, digamos, estas estructuras dentro de la pineal. Y entonces aquí hay un dibujo para comprender qué es lo que ocurre. Viene la onda electromagnética, choca con un cristal de esos, la patita, pega con otro, y entonces esto es lo que se llama el secuestro de esta onda, de tal forma que la información electromagnética termina siendo secuestrada dentro de la pineal por estos cristales y a su vez entonces se transforma en una información neuroquímica o electroquímica. Entonces, de ser electromagnética se convierte en una información electroquímica y pasa la información a otras áreas del cerebro. Entonces, la pineal es ese transductor que coge esos campos de energía, esos campos de vibratorios espirituales, bien sea por un espíritu que se acerque, bien sea por una experiencia emocional de otro ser cercano, espiritual o encarnado, y entonces el sensitivo, el medium, que tiene seguramente más cristales de apatita, entonces puede captar más fácilmente estos rayos, estas ondas
estos campos vibratorios y traducirlos en una información neuroquímica, y ahí vienen las sensaciones que experimenta el medium de diferente calidad. Entonces, dice él que así se produce el secuestro del campo magnético por la glándula. Cuantos más cristales tenga una persona, más posibilidades tendrá de captar ondas electromagnéticas. Los medios ostensivos tienen más cristales. Y esto, pues, obviamente, digamos, puede hacerse ya a través de estudios de neuroimágenes y mirar, digamos, que haya no más estas calcificaciones y esta estructura dentro de la pineal, ¿no? Pero lo ideal sería poder analizar o estudiar, obviamente, la pineal o las pineales de los mediums. Pero esto solamente puede ocurrir cuando el medium desencarna, y obviamente es un estudio muy, muy complejo y, y no está, digamos así, proyectado, ¿no? Obviamente. Pero ahí está la tesis del doctor Sergio Felipe Oliveira del funcionamiento de la pineal a través de estos cristales y por qué eso funciona de esa forma. Entonces, miremos que obviamente entonces el sistema nervioso tiene que ver con la humanidad, fundamentalmente. Hay una interacción constante. Todos los centros de fuerza están interactuando con algún área del sistema nervioso central o periférico, siempre. Entonces, la interacción es constante, es constante. Es una interacción espíritu-materia para cuando es el espíritu del solo medio que está actuando, pero es una interacción espíritu-periespíritu, sistema nervioso, cuando se da a través de la interacción espíritu comunicante, y entonces son esos campos de fuerza que capta el medio de diferente forma. Entonces, veamos ahí que eh, por eso se dice que se constituye un paralelismo psicofisiológico, es decir, entre lo fisiológico y lo psíquico. Los campos psíquicos, los campos mentales, los campos espirituales afectan paralelamente los campos neurológicos y el funcionamiento a nivel del organismo del medio. Entonces, este neurólogo espírita, el doctor Nabor Fakuri, él dice en una de sus obras que tanto la clarividencia como la clarividencia tienen que ver con el funcionamiento del corte cerebral, pero obviamente se procesa a través de la pineal. La psicografía mecánica, la psicopictografía, tienen que ver con unas estructuras neurológicas que están en la base del cerebro, que se llaman los ganglios de la base. Y ahí se procesan o por ahí pasan las informaciones que tienen que ver con el funcionamiento para la psicografía mecánica o la psicopictografía. Y también dice que los procesos obsesivos tienen que ver con el sistema límbico, porque este sistema límbico se asocia a estos procesos de dificultad, de perturbación, de alteraciones que tienen que ver a veces con las situaciones más primitivas del ser, digamos, la parte emocional fuerte, etc. Entonces, y dice que la vía de comunicación mediúnica siempre se da a través de la pineal, ¿no? Esto es dentro de estos análisis que hace este neurólogo espírita que ha tenido pues varias publicaciones y que nos habla también que la intuición, la precognición, la pintura mediúnica tiene que ver con el hemisferio derecho, es decir, el hemisferio derecho que tiene que ver más con lo intuitivo, lo espacial, estas cualidades artísticas, ¿no? Y que la catalepsia, el sonambulismo y la pintura mediúnica, entonces, tiene que ver más con el tronco cerebral, porque es donde están allí estos grupos neuronales que se accionan cuando estos procesos anímicos o mediúnicos entonces se procesan, ¿no? Y es así como nosotros podemos hacer un resumen en relación a pineal, que es el órgano de captación. Entonces, esa información de la pineal que es captada pasa a una región también central del cerebro, llama el tálamo. El tálamo es llamado también como el cerebro emocional. Guarda un archivo de informaciones
se capta, digamos, la información electromagnética que viene pues, de la pineal, y entonces del tálamo pasa a un área cortical, o sea, a la corteza cerebral frontal, puede pasar a las áreas de la escritura o el lenguaje, o puede pasar al sistema límbico, como veríamos. Entonces, si pasa al sistema límbico, se expresará como reacciones emocionales mediúnicas. Si pasa al área cortical de la escritura o el lenguaje, tendrá que ver con la psicografía y con la psicofonía, porque son los procesos que están allí plasmados. O si pasa por el área cortical frontal, es decir, la corteza cerebral frontal, tendrá que ver con la mediunidad intuitiva, con la construcción de las ideas. Entonces, es las vías de la sensopercepción dentro de los procesos mediúnicos, ¿no? Entonces, aquí viéramos en un ejemplo cómo las ondas, entonces que vienen, que son captadas por el medium, captadas aquí en la pineal, son transmitidas a la región del tálamo y entonces del tálamo van a estas regiones del sistema límbico, que aquí vemos este sistema, y tiene que ver entonces con esas reacciones emocionales mediúnicas, emocionales propias del medium y las transmitidas por el espíritu comunicante, para que puedan expresarse, para que pueda el medium recordarlas, para que el medium pueda expresar lo mismo que está sintiendo emocionalmente el espíritu, es porque están siendo impresionadas estas áreas del sistema límbico que son entonces interpretadas por el medium en este tipo de estados emocionales. Pero también, entonces, la captación que hace el sensitivo a través de la pineal va al tálamo, obviamente, pero si está haciendo un proceso psicográfico, va a las áreas motoras, en este caso del lenguaje, pero también a las áreas para la parte de la psicofonía, que tiene que ver con el área sensorial del lenguaje, y la otra es el área motora del lenguaje, llamada el área Broca. Entonces, la psicografía o la psicofonía, entonces tendrán que seguir estas vías neurológicas para poder entonces tener estas expresiones en estos campos mediúnicos. Y para analizar de la medida intuitiva, el mismo ejemplo, la onda electromagnética que capta, o el campo, digamos así, no solamente la onda, porque es el campo, el medio está captando campos, a través de la pineal pasa al tálamo y el tálamo pasa a estas regiones frontales, áreas corticales frontales de la corteza cerebral, y tienen que ver con los procesos intuitivos, con la medida intuitiva. Hay muchos medios que son conscientes, cuyo trance del espíritu comunicante lo hace de una forma intuitiva y expresa todo lo que el espíritu está diciendo y sintiendo. Entonces, obviamente, estos se superponen, ¿no? Porque aparte de ser un medio intuitivo, entonces te está experimentando sensaciones, y son las emociones que experimenta el medio, que son las que está experimentando el espíritu. Entonces, ustedes verán que estas áreas se asocian a su vez, ¿no? Y entonces, he ahí cómo se procesan estas vías neuromediúnicas que podríamos decir, ¿no? Entonces, es lo que podríamos denominar las redes neuronales de la mediunidad. Hoy día exámenes tomográficos del cerebro, digamos, mediums en trance, pueden observar que las imágenes que son captadas reportan un aumento del metabolismo en el tálamo, pero ya lo hemos visto como todas estas formas de expresión o facetas mediúnicas pasan por el tálamo. Por eso no es raro que se encuentre este aumento del metabolismo del tálamo a través de estas expresiones mediúnicas o en estado de trance, como hoy se está haciendo, ¿no? Entonces, nos dice André Luis en Evolución de los Mundos que el cuerpo espiritual, llámese periespíritu, comanda todas las actividades neurológicas del cuerpo físico. Y esto, pues lo está diciendo
un médico que fue investigador aquí en el plano físico, que desencarna y después de sus procesos de adaptación, desarrolla toda una serie de teorías y de información que las vierte nuevamente al plano físico para que podamos nosotros comprender cómo se procesan todos estos mecanismos de la mediunidad. Y entonces, obviamente, de esa dimensionalidad con su sentido crítico, pero su formación científica, espiritual, moral y filosófica, entonces nos plasma estas verdades para que comprendamos cómo el perispíritu es el que comanda todas estas actividades neurológicas en nuestro cuerpo físico. Esto es válido tanto para los medios como para todo ser humano, ¿no? Y entonces, obviamente, podemos decir que hay unos sensores biológicos de la mediunidad. ¿Cuáles son esos sensores biológicos de la mediunidad? Obviamente, la pineal. Obviamente, diferentes áreas del sistema nervioso central, pero también periférico. En últimas, las células nerviosas son las unidades funcionales de estos grupos neuronales que son llamados entonces sensores biológicos de la mediunidad. Y nos dice André Luis en esta magnífica obra de Evolución de los Mundos que el pensamiento se materializa en la sustancia tigroide de las neuronas y es algo que seguramente todavía está para profundizar, para estudiar, para comprender y para que tengamos nosotros acá, dentro del plano físico, tecnologías de alta gama, digamos, que nos permitan entrar en esa fase de interacción materia y la parte etérica para poder comprender cómo es que se producen estos fenómenos, ¿no? Cómo es que el pensamiento se materializa en la sustancia tigroide de las neuronas, aquellos llamados corpúsculos de Nils que ven ustedes ahí con esas tinciones azules, violetas, y que en realidad, pues, tienen una expresión desde la espiritualidad, tienen una expresión desde los campos vibracionales, y que por alguna razón, André Luis nos dice que es sobre estas regiones de las neuronas donde se materializa el pensamiento, ¿no? Entonces, este neurólogo espírita que ya enunciamos en esta obra, mucho más allá de las neuronas. Miren lo que nos dice él, es profesor de la Facultad de Medicina en Campinas, fundador del Instituto del Cerebro. El Sergio Felipe de Oliveira era director del Instituto de la Pineal y este es fundador del Instituto del Cerebro. Y él dice, el espíritu y su energía recorren las células cerebrales, codificando las sustancias químicas que atienden sus imposiciones, fijando en el cerebro sus deseos. Entonces, en completa similitud con lo que dice André Luis, en completa similitud con lo que dice Sergio Felipe Olivera y obviamente con lo que expresa Kardec también en el libro Los Medios, porque él habla que es precisamente el sistema nervioso, en la parte biológica, que es el sustrato biológico de la facultad mediúnica. Entonces, nos dice Sergio Felipe de Oliveira que entender el proceso de la relación espíritu-materia, así como los dominios de la neurofisiología, es decir, la forma como funciona el sistema nervioso, de los estados de trance y posesión, o más propiamente de la mediunidad, rescata para la actualidad las consideraciones de Descartes al respecto de la pineal y también, obviamente, la biofísica de la conexión alma-cuerpo. Obviamente, fue Descartes quien enunció por primera vez que la pineal era la sede del alma. Intuitivamente o a través de un proceso de razonamiento, él llegó a esta conclusión, a esta deducción, y tal vez la inspiración de los seres que coordinaban también su tarea aquí en el plano físico, le permitió dejar esta semilla plasmada para el mundo para que pudiéramos siglos después tratar de entender por qué esta pineal es la sede del alma y es un traductor
entre esas dimensiones espirituales y las dimensiones físicas. Por eso, digamos, vamos a ir concluyendo con esto, que en esta obra, que nos parece muy práctica y fabulosa para el estudio de todos los medios, donde el doctor Alirio de Cerqueira, médico también dice él, en su obra La práctica de la mediunidad con Jesús, que es fundamental que todo medium se torne un aprendiz de Jesús, pues él es el maestro del amor, de la mansedumbre y de la humildad. Y el medium, más que cualquier otra persona, es invitado a ser un aprendiz de esas virtudes que lo conducen a Dios. Y en realidad es como el objetivo del proceso de educación mediúnica. El medium entonces no solamente debe comprender su facultad, no solamente debe saber cómo funciona su facultad, por qué su grado de sensibilidad, por qué su sistema nervioso es más sensible que otros, por qué algunas áreas cerebrales tienen estas funciones de ser intermediarias y de funcionar como sensores biológicos transdimensionales, y de esta forma entonces debe sentirse más responsable para educarse moralmente. Y en esta educación moral, el mejor guía es el Maestro Jesús. Por eso, como dice el título del libro, la práctica de la mediunidad con Jesús es el camino seguro que lleva al medium a los caminos más iluminados por estos senderos de la tierra, del campo físico, que son turbulentos aún porque estamos en proceso de transición planetaria, y en estos momentos de transición planetaria es cuando más también se expresan muchas vibraciones pesadas que los mediums sienten con mayor fuerza, y tienen que hacer más esfuerzos para lograr sintonizar con estas fuerzas crísticas del amor, de la mansedumbre, de la humildad, y llevar estos sellos en su alma para poder ser intermediarios de la espiritualidad mayor, orientadores para la humanidad, ayudar a ser conductores de almas a través no solamente de sus mensajes, sino de su propio ejemplo, que es el ejemplo que el Maestro Jesús nos brindara hace más de 2000 años. Entonces, que estos conocimientos que hoy día se tienen de la pineal, y no solamente de la pineal, sino del sistema nervioso y cómo funciona la mediunidad, son apenas tal vez precarios aún para comprenderlos en su magnitud real. Y seguramente desde esos periodos de entrevida, allá podremos comprender mejor ese funcionamiento tan preciso, tan detallado de lo que es el sistema nervioso del cerebro, un órgano maravilloso, un órgano sin par en nuestro organismo y producto de la evolución milenaria de nuestra humanidad. Un órgano que debemos proteger a través de nuestros pensamientos equilibrados, de nuestros sentimientos equilibrados también, porque es el tálamo un transductor emocional de los sentimientos del alma de cada ser humano. Entonces, que aprendamos en lo profundo de nuestras almas a comprender mejor cada vez estos temas que constituyen para todos nosotros un interés profundo para aprender, y que el conocimiento nos sirva para transformar también nuestras almas en estos momentos de transición planetaria. A todos, muchas gracias.